Hola, soy Manuel Zapata. Bienvenido a este mini curso de principios de diseño. La verdad estoy muy emocionada que estés hoy aquí porque muestra que te interesan estos temas, que te interesa la arquitectura, que quieres algún día ser arquitecto de software o que sencillamente quieres ser un mejor desarrollador. Y eso me emociona muchísimo porque la verdad yo he descubierto que gran parte de los problemas que vienen en nuestra industria vienen de no construir nuestras aplicaciones de la mejor manera. Y a veces aplicando sencillas ideas o sencillos principios, todo puede mejorar de forma bastante importante. Este mini curso, como te lo comenté en algún momento, consta de 5 partes. La primera de estas lecciones se llama Una sola razón. La segunda se llama Extiende, no modifiques. La tercera lección se llama De tal padre, tal hijo, como dice el refrán. La cuarta lección se llama No dependas de lo que no necesites. Y la quinta se llama Lo abstracto también es bueno. Este va a ser un curso corto pero sustancioso. Vamos a revisar los conceptos básicos. Vamos también a revisar algo de código. La idea es que esos principios no se queden en el aire. La idea no es como muchos de los contenidos que habrás visto por ahí, donde sencillamente te explican teoría, te hacen diagramas de clases y nunca ves cómo aplicar esto. Bueno, aquí vamos a hacerlo de una forma que tú te puedas llevar algo para ti mismo. Y al final de cada lección también vamos a hablar de algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas y algunas cosas con las que debes tener cuidado. Aparte de eso, para este mini curso vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a tener al profesor Geek. Él es una persona que sabe mucho de ciencias de la computación y nos va a ayudar con todos los conceptos teóricos para que luego podamos ver cómo implementarlos en la práctica. Entonces, profesor Geek, bienvenido a este curso. Manuel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy el profesor Geek. Soy un doctor en ciencias de la computación. Conozco a profundidad todo lo que hay que saber sobre diseño de software y arquitectura. Voy a estarte apoyando con todos los conceptos técnicos de los principios de diseño. Así que no tengo nada más que decir por ahora. Dejo que continúes. Bueno, el profesor Geek, una persona de pocas palabras, pero ciertamente una persona que nos va a aportar muchísimo. Y bueno, como para mañana es tarde, entremos en materia. Existen muchas ideas y muchas buenas prácticas en torno a cómo diseñar software. Sin embargo, quizás la idea más popular o extendida hoy en día gira en torno a los principios de diseño sólido. Vamos a dejar que el profesor Geek nos cuente un poco más acerca de este tema. Bueno, vamos a empezar introduciendo los principios de diseño sólido. Estas fueron unas ideas inculcadas o más que inculcadas, reunidas por Robert Martin, el tío Bob, quien a principios de los años 2000 tomó distintas ideas de distintos autores y las condensó en lo que hoy se llama los principios SOLID. Esos principios SOLID están relacionados principalmente con el diseño orientado a objetos. Sin embargo, pueden aplicar perfectamente a otros paradigmas de programación. Sobre esos principios de diseño debes tener en cuenta dos ideas en particular. La primera es que estos principios nos ayudan a organizar nuestro código en componentes, en funciones y en clases. La segunda idea que debemos tener en cuenta aquí es que esos principios ayudan a que creemos un mejor software, que sea más fácil de mantener, que sea más fácil de entender y también que sea mucho más fácil de probar. Esos principios nos van a ayudar con esto. Son 5 principios en general, así que Manuel, te cedo el control y en unos minutos hablaremos del primer principio. Y bueno, como dicen por ahí, directo al grano. Vamos entonces con la primera lección. Esta se llama Una sola razón. Y el profesor Geek nos va a hacer el favor de contarnos el principio detrás de esta lección. Bueno, el primer principio de diseño del que vamos a hablar es el principio de única responsabilidad o SRP. Y eso significa que un módulo debería tener una y solamente una razón para cambiar. No lo confundamos. Es muy común pensar
o existe una creencia común de que este principio significa que un componente debería ser una única cosa. Y ese es un principio también. Existe un principio que habla de que una función debería tener una sola tarea. Sin embargo, esa definición o ese principio no hace parte de los principios de diseño sólido. Entonces, este principio tiene algo que ver con eso, pero no es exactamente eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa un módulo? Un módulo es una unidad de implementación. Esto puede ser una base de datos, puede ser una interfaz de usuario o pueden ser otras cosas. Pero para efectos de nosotros, vamos a hablar de módulos como clases. ¿Listo? Si has trabajado con cualquier lenguaje orientado a objetos, en este vas a tener clases. Entonces, siempre que hablemos de módulo, piensa en que estamos hablando de una clase. ¿Listo? Entonces recuerda, el principio de única responsabilidad significa que un módulo debe tener una única razón para cambiar. Volvemos contigo, Manuel. Por favor, continúanos ilustrando. Bueno, profesor Gui, muchas gracias por esa explicación. Lo que vamos a hacer ahorita es aterrizar un poco esos conceptos que nos han sido explicados y vamos a verlo mediante un ejemplo. Este ejemplo ha sido desarrollado en C Sharp, en .NET, pero al ser muy similar a otros lenguajes, este ejemplo fácilmente lo puedes extrapolar a Java, lo puedes extrapolar a C++ o a otras tecnologías. Aparte de eso, vas a ver durante los ejemplos que aquí estoy utilizando un lenguaje fuertemente tipado, en el cual hay clases abstractas, hay interfaces, hay elementos que nos permiten organizar muy bien el código. Sin embargo, esto no quiere decir que en lenguajes que no son tipados o fuertemente tipados, no se puedan aplicar estos principios. Estas ideas aplican sin ningún problema a JavaScript, a PHP, a Ruby, a Python, a cualquiera de esos otros lenguajes. Entonces, eso no te impide de ninguna forma aplicar los principios de diseño. En este caso en particular vamos a ver un proyecto muy pequeño y este proyecto lo llamé principles.srp.symptom porque digamos que este código va a tener ciertas cosas que nos indican que hay un síntoma de que el principio se está rompiendo, ¿cierto? Vamos a ver esos síntomas cuáles son y vamos a ver luego cómo se puede resolver ese problema teniendo en cuenta la perspectiva de este principio. ¿Listo? Una vez hayamos visto todos los diferentes ideas o principios detrás del curso, vas a notar que quizás en este ejemplo puede haber más de una mejora, más de un principio que se pueda aplicar. Sin embargo, para efectos prácticos vamos a enfocarnos solamente en uno. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar. Este proyecto tiene tres clases, como puedes ver. Primero, tiene una clase ejecutable para el programa por consola. Esta clase ejecutable es de alguna forma la que utiliza los demás elementos. Y por otro lado tenemos una entidad producto o una clase producto. Es como la clase de nuestro modelo de negocio. Tiene sencillamente tres propiedades: el ID del producto, el nombre y el precio. Hasta ahí digamos que no hay nada extraño. Y luego tenemos el servicio. El servicio es la clase que concentra nuestra lógica de negocio. Tiene en particular dos funcionalidades. Una es calcular el impuesto del producto. ¿Listo? Allí hay una fórmula predeterminada muy sencilla. No tiene, digamos, nada sofisticado. Sin embargo, queremos reflejar el hecho de que hay una lógica de negocio. Y aparte de eso tenemos otro método que se llama guardar producto, save product, que se encarga de validar que los datos sean correctos y luego inserta ese producto en la base de datos. ¿Listo? Este es un ejemplo muy clásico donde tenemos una clase que tiene la responsabilidad de tener lógica de negocio y acceso a datos. De hecho, en este tipo de ejemplo es donde muy comúnmente solemos ver algunos problemas con este principio de única responsabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a adentrarnos un poquito más en el código del servicio. Este servicio entonces
cuando inicia o cuando se crea, tiene un método privado, en este caso, que se encarga de crear la conexión a la base de datos. En este caso está utilizando SQLite y esta base de datos es una base de datos en memoria. Es decir, que cuando tú descargues este código, va a estar disponible en un repositorio en GitHub, cuya URL te voy a indicar después. Puedes descargar este código, lo puedes ejecutar sin ningún problema, porque es una base de datos en memoria y lo que hace es que crea una tabla. Y luego, esa es una tabla producto y luego lo que hacemos es que cuando queremos guardar un producto, entonces lo que hacemos es que creamos un comando. No nos preocupemos tanto por los detalles puntuales del código. Lo único que tenemos que saber aquí es que estas líneas de código, desde la línea 32 a la línea 38, se encargan de registrar ese producto en esa base de datos en memoria. ¿Listo? Y tenemos un tercer método que se encarga de devolver una lista con todos los productos de la base de datos. Entonces hace una consulta a la base de datos en memoria, obtiene esos datos y luego crea los objetos y los devuelve. ¿Listo? Y eso va a permitir que quien consuma el servicio tenga una lista de todos los productos que se crearon. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que es una aplicación sencilla, no hay ningún problema, pero vamos a ver qué puede ocurrir. Entonces, a pesar de que todo está muy relacionado con la entidad producto, y uno podría pensar que la gran tarea del servicio es la parte de gestionar los productos, es decir, crearlos y listarlos, podemos pensar aquí lo siguiente. ¿Qué pasa si el día de mañana nosotros ya no queremos utilizar una base de datos en memoria, sino que queremos utilizar una base de datos, digamos, convencional, con persistencia en disco, con acceso de red, con todas estas funcionalidades, y nos dicen, Manuel, por favor migremos esto a PostgreSQL, por ejemplo? Si lo quisiéramos mirar a Postgres, si ustedes ven aquí el código, todo el código está pensado para utilizar SQLite, ¿cierto? Entonces, a fuerza, necesariamente tendríamos que venir y modificar todo este código para adaptarse a los comandos de SQLite. Por aquí también lo tenemos, aquí creamos la conexión, creamos la tabla y entonces ya este código tendría que ser modificado para poder soportar una nueva base de datos. ¿Listo? O pongámoslo de otra forma, ya no queremos conectarnos directamente a la base de datos, sino que queremos utilizar un framework que nos haga automáticamente todo el mapeo entre datos en la base y objetos en la aplicación. Ese también sería un cambio total, ¿cierto? Obligaría a cambiar totalmente los objetos y la forma como estamos interactuando. Entonces ahí ya encontramos una razón por la cual esta clase puede ser modificada. ¿Listo? Y recuerden que el profesor Geek nos dijo que para efectos prácticos un módulo va a ser una clase. Entonces el principio lo podemos ver a nivel de la clase solamente. Y ahí ya tenemos una razón para cambiar o para modificar esta clase. Segundo, podemos pensar también en que la lógica de negocio puede cambiar. Por ejemplo, en este método de calcular el impuesto, aquí vemos que el impuesto se calcula como el 19% del precio. ¿Qué sucede si el día de mañana hay un nuevo impuesto que añadirle al cálculo del costo del producto? Tendríamos entonces que venir y modificar este método, ¿cierto? Si algún día queremos añadir una nueva funcionalidad acerca del producto, venimos y modificamos esta clase. Entonces, ahí podemos ver que tenemos una segunda razón para cambiar. ¿Listo? La primera razón fue que puede cambiar la forma como accedemos a los datos o pueden cambiar la estructura de los datos. Y la segunda razón es que puede cambiar la lógica de negocio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo el principio de única responsabilidad se está rompiendo. Recuerden que la idea es que haya una única razón para cambiar. Aquí este código puede cambiar por dos razones. Entonces, esta es la parte donde vemos que el principio se rompe. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto?
Este principio es, de alguna forma, como habíamos ya mencionado antes, es el más fácil de malinterpretar y a su vez no es tan difícil corregirlo. Entonces vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Voy a pasar a otra solución, a otra solución en Visual Studio, donde vamos a ver la solución que implementé. Entonces, preliminarmente, lo que tienes que buscar es tratar de separar responsabilidades. Es decir, que haya una única razón para cambiar. Entonces, en este caso, lo cambiamos de la siguiente manera. Toda la parte de acceso a datos, ¿sí? Toda la parte de consultar las tablas, guardar los productos, listarlos, se separó en una nueva clase o en un nuevo módulo, que en este caso en particular llamé Product Repository. ¿Sí? Este Product Repository entonces ya va a tener nuevos métodos que están enfocados en todo el acceso a datos. Aquí hay un método que inserta, aquí hay un método que lista y aquí hay un método que configura la base de datos. ¿Listo? Y si nos vamos al servicio, el servicio entonces cambia un poco su estructura y se va a enfocar entonces solamente en la lógica de negocio. ¿Listo? Entonces ya se va a ver mucho más especializado. El método de calcular el impuesto del producto sigue siendo exactamente el mismo. Eso no depende de los datos. ¿Sí? Y el método de guardar producto ya cambia. Sigue manteniendo la lógica de validación, pero en el momento en que quiere guardar, entonces llama al repositorio y le pasa el producto. ¿Listo? Y el repositorio o la nueva clase repositorio se encarga de guardar. ¿Listo? Y luego cuando listamos los productos, entonces de nuevo, lo único que hacemos es llamar al repositorio y el repositorio nos da esa información. ¿Cómo me conecté? ¿Cómo extraje los datos? Estamos utilizando Oracle, estamos utilizando SQLite, estamos utilizando Postgres. Realmente no importa, porque esa no es la responsabilidad de esta clase. La responsabilidad de esta clase es la lógica de negocio. El acceso a datos es responsabilidad de alguien totalmente diferente. Entonces, esos son los detalles que quiero que empieces a analizar. Y cuando pueden haber múltiples razones de cambio, hay que tener en cuenta en que se puede estar rompiendo el principio. ¿Listo? Eso es algo para tenerlo muy en cuenta. Bueno, no te mostré cómo funcionaba todo, pero en el ejemplo original, si ejecutamos esto, en realidad ahí se ejecuta la clase principal, la clase program. Y ahí podemos ver que se ejecutó. Lo que hace es que inserta un producto en la base de datos y luego lo consulta y funciona sin ningún problema. Aquí creo que también hace un cálculo del impuesto y quedó igual. ¿Listo? Esta es la clase del programa. Bueno, esta es la clase principal. Y si nos vamos a la solución, en la solución el código se mantiene exactamente igual. ¿Listo? Y es en este caso en particular porque nuestro servicio está implementando un patrón que se llama la fachada. Y esa fachada nos permite esconder muchos detalles de la implementación, pero después hablaremos de los patrones de diseño en más detalle. Entonces, ese es el principio de única responsabilidad. Es bastante sencillo de aplicar. Y ahorita entonces vamos a ver algunas ideas finales. Algunas conclusiones finales al respecto. La primera es que gran parte de la arquitectura de software consiste en saber cuál es la responsabilidad de cada componente y cuándo separo y cuándo no separo. Hay algunas situaciones en las cuales eso no puede ser necesario. Aparte de eso, hay algunos problemas que puedes enfrentar en el diseño y que te pueden dar idea de que este principio no se está rompiendo. Uno es la rigidez, ¿sí? Cuando tu diseño es demasiado rígido, que significa que es muy difícil hacer un cambio, significa que a lo mejor todo está demasiado junto, ¿sí? Hay demasiadas responsabilidades juntas y por ende si cambias una funcionalidad o cambias algo relacionado con la responsabilidad, estás afectando otras, ¿listo? Por otra parte, si tu diseño es muy frágil, es decir, que cada vez que haces un cambio se afectan otras partes del sistema,
Entonces también puede ser un síntoma que este principio no se está rompiendo. Si quieres complementar un poco más este tema, hay un par de patrones de diseño que aquí te pueden servir muchísimo. Uno es el patrón de fachada, que fue el que vimos a nivel del servicio. Ayuda muchísimo a esconder o a encapsular cierta funcionalidad. Y el segundo patrón que puedes utilizar es el patrón de proxy. Es otro patrón muy interesante también que ayuda de alguna forma a esconder o ocultar ciertos elementos para que sea más fácil hacer los cambios y estas modificaciones en la responsabilidad no sean tan, digamos que tan drásticas o tan fuertes. Entonces, esto concluye la lección número 1 del minicurso de principios. Espero que te haya servido. Eh, Aquí en las notas del minicurso va a quedar listado la ruta de repositorio, donde vas a poder ver este ejemplo, vas a poder ver el síntoma y vas a poder ver la solución para que puedas profundizar en el código. No importa si no trabajas en .NET, si no trabajas en C Sharp, los principios o las ideas fácilmente las puedes llevar a otros lenguajes. Lo más importante que te lleves aquí es cómo funciona el principio y cómo lo puedes empezar a aplicar. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.